Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos trabajando lo que es la ley de senos. Bueno, en realidad la ley de senos se aplica para todos aquellos triángulos oblicuángulos. Recordemos que un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. Entonces, eso quiere decir que sí o sí debemos de usar la ley de senos para resolver o hallar los lados que nos pidan de de cualquier triángulo oblicuángulo que tengamos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la relación de los triángulos oblicuángulos? Bueno, entonces si se dan cuenta, acá tenemos lo que es seno de A dividido dentro de A. Esto es igual a seno de B dividido dentro de B, seno de C dividido dentro de C. Ahora, ¿qué indica esto? ¿A qué se refiere toda esta relación? Bueno, si se dan cuenta, la letra B mayúscula y todas las letras mayúsculas, la B, la C y la A, representan las letras, los ángulos, ¿ok? Entonces las letras mayúsculas representan los ángulos y las letras minúsculas las longitudes de cada lado. Eso quiere decir que acá relacionamos el seno del ángulo A con el lado A. Si se dan cuenta, prácticamente es un opuesto. El seno de B con el opuesto, que sería B. El seno de C con el opuesto, que sería C, ¿ok? Entonces de esa forma se relaciona. Pero alguien se preguntará, pero si tenemos tres datos acá, tenemos dos signos igual, entonces ¿cómo podríamos trabajarlo? En realidad solo necesitamos trabajar con dos. Eso quiere decir que necesitamos trabajar ya sea con seno de A con seno de B, o también podemos trabajar solo con seno de B con seno de C. Y además la última, que sería seno de A con seno de C. Entonces en realidad al momento de trabajar solo necesitamos dos, ya sea seno de A con seno de B con seno de C, o seno de A con seno de C. ¿Quién define esto? Bueno, en realidad lo define los datos que tengamos en el problema que nos estén dando. Entonces lo ideal de acá es que en realidad tengamos ángulo, lado, o además también puede ser de esta otra forma, o también podemos trabajar con ángulo, lado. ¿A qué se refiere esto? Es decir, para aplicar la ley de senos debemos de tener ya sea un ángulo y dos lados, o dos ángulos y un lado, siempre y cuando uno de estos ángulos sea el opuesto al lado, y también que uno de estos dos lados sea el opuesto al ángulo. ¿A qué nos referimos con el opuesto? Que se relacionen de esta forma como nos aparece en el diagrama, ¿ok? Entonces ahora resolvamos el primer ejemplo. El primer ejemplo me dice: use la ley de senos para hallar X. Bueno, la longitud de X se encuentra en esta parte. Acá tengo una longitud de 376, acá tengo un ángulo de 24.6 y acá tengo un ángulo de 98.4, ¿ok? Entonces ahora tratemos de relacionar. Si se dan cuenta, acá tengo un ángulo de 98.4, se relaciona con 376. Además, si nos damos cuenta, acá esta longitud, este ángulo de 24.6 se relaciona con este lado, pero este lado no lo tenemos. Entonces eso quiere decir que yo necesito sí o sí trabajar con este ángulo para hallar el lado X, ¿ok? Entonces, ¿cómo podría hallar ese lado? Bueno, en realidad yo necesito hallar primero este ángulo. Vamos a definirlo como ángulo teta. ¿Por qué yo necesito hallar ese ángulo teta? Volvamos a los principios. Yo necesito relacionar este ángulo con este lado, este ángulo con este lado, para poder hallar el lado X. Pero si se dan cuenta, acá tengo este lado, este ángulo que corresponde a este lado, entonces no tengo el ángulo que me interesa para poder relacionar de una forma sencilla los lados con el ángulo.
Ok, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, entonces primero debo de calcular el ángulo teta. Calculamos ángulo teta. Bueno, entonces, ¿cómo calculo ángulo teta? Se recuerdan que cualquier triángulo, la suma interna de los ángulos es igual a 180. Entonces yo sé que teta más 98.4 más 24.6 es igual a 180 grados. Entonces ahora despejemos para acá, para el ángulo teta. Entonces acá ángulo teta es igual a 180 grados menos 98.4 grados menos 24.6 grados. Entonces el ángulo teta sería igual a, vamos a resolver con la calculadora, 180 menos 98.4 menos 24.6. Eso me da un ángulo de 57 grados. Entonces este ángulo de 57 grados corresponde al lado X. Entonces espero que se vayan dando cuenta de cómo lo estamos relacionando. Entonces necesitábamos para hallar este lado X, el ángulo correspondiente al lado X, como nos lo indica en esta figura, ¿ok? Entonces nos hacía falta el ángulo teta, el ángulo de X correspondiente a X, que sería 57. Entonces lo calculamos. Como no lo teníamos, lo calculamos y ahora sí ya podemos relacionar. Si se dan cuenta, relacionamos 98.4 con 376 y 57 con X. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas vamos a usar? Ya sea o cuál de las tres estaríamos usando. En realidad podemos usar cualquiera porque aún no hemos definido cuál es cada parte de mi triángulo. Entonces yo simplemente puedo dejar como esto, el lado que está en moradito como lado B, acá también lado B, el que está en amarillo lado A, y acá C y C. Entonces si se dan cuenta estaríamos usando lo que es C y B para poder hallar el lado que me piden. Copiamos la fórmula, estaríamos usando seno de C con seno de B. Entonces tendríamos lo siguiente: seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C, ¿ok? Entonces al tenerlo de esta forma, ahora sí identificamos y sustituimos nuestros valores. Entonces acá B igual a 98.4, entonces acá sería seno de 98.4 dividido dentro de B, que es igual a 376. Esto es igual a seno de C, donde C es igual a 57, seno de 57 dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de X. Entonces ahora sí despejamos para X. X acá pasaría a multiplicar, X es igual a, como acá estaría multiplicando, esto pasaría a dividir, y esto como está dividiendo pasaría a multiplicar, es decir, seno de 57, esto pasa a multiplicar por 376, esto pasa a dividir, dividido dentro de seno de 98.4. Entonces X sería igual a, bueno, entonces calculemos mediante la calculadora. Primero vamos a operar el numerador, entonces tendríamos seno de 57, recuerden la calculadora debe estar en radianes, esto es igual a, lo multiplicamos por 376, me da un resultado de 315.34, este resultado lo dividimos dentro de seno de 98.4, entonces me da un resultado de 319 unidades, ¿ok? Ahí prácticamente lo aproximé. Entonces este sería el resultado o el lado que me pedían en el enunciado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si debo de hallar el otro lado? Bueno, entonces ahí lo que podríamos hacer es relacionar B con B y luego A con A, porque ya tenemos el ángulo A. Entonces tenemos el ángulo A, lado A, lo podríamos calcular fácilmente, ¿ok? Entonces ahora veamos otro ejemplo. Ok, entonces acá piden en el ejemplo 2, use la ley de senos para hallar el ángulo teta. Entonces bueno, entonces vamos a ver
cómo está relacionado. Primero veamos sus ángulos correspondientes. Si tenemos lado con ángulo correspondiente y veamos cómo nos quedan. En primer lugar voy a usar resaltadores. Acá tengo lo que es 56.3. 56.3, su ángulo correspondiente sería ángulo teta. Ahora vamos a ver el lado 80.6. Recuerden que tiene que ser correspondiente ángulo con lado para poder resolverlo. Entonces recuerden, acá puede ser dos lados un ángulo, dos ángulos un lado, pero siempre tienen que ser correspondientes. ¿A qué se refiere? Entonces miren acá, 80.2 es correspondiente con 67 y el ángulo teta con el lado 56.3. Como si son correspondientes, entonces yo puedo relacionar este con este y este con este. ¿Puedo copiar la fórmula o no? Podemos omitirlo ahora. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta podemos relacionar este con este, ya lo identificamos. Entonces no es necesario identificarlo con variables. Si lo identificamos con colores es mucho más sencillo. Ahora, si no tenemos colores, es mejor identificarlo con las letras A, B, C. Entonces al sustituir me quedaría de la siguiente manera. Entonces recuerden que seno siempre va arriba, sería como un denominador. Entonces acá sería seno del ángulo teta dividido dentro de el lado correspondiente, que sería 56.3. Esto es igual a, ¿cuál es el ángulo? 67. Seno de 67. Todo esto dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 80.2. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es despejar para el ángulo teta. Acá está siendo dividido seno del ángulo, pasa a multiplicar, entonces acá me quedaría como seno del ángulo es igual a 56.3 por seno de 67. Todo esto dividido dentro de ¿cuánto? 80.2. Entonces operemos eso. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 56.3 por seno de 67. Esto es igual a 51.82. Todo eso dividido dentro de 80.2. Y me da un total de seno de teta es igual a 0.6461. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Acá me quedo como seno del ángulo. Yo necesito hallar el ángulo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, acá, cuando yo tengo un ángulo, seno de ángulo como de esta forma, entonces yo tengo que despejar para el ángulo como tal. Entonces, para despejar, entra el concepto de ángulo inverso. Entonces, acá sería seno inversa de 0.6461. Entonces lo único que estamos haciendo es sacándole la inversa de seno. Entonces ahora, ¿cómo calculo eso en la calculadora? Bueno, si se dan cuenta, en la calculadora, donde tengo seno, coseno y tangente, aparece seno inverso, coseno inverso y tangente inverso. Entonces lo único que tengo que hacer es Shift. Como es seno inverso, presiono seno. Si se dan cuenta, me aparece seno a la menos 1. Entonces abrimos paréntesis si quieren por mayor seguridad. 0 por 0.6461 el resultado. Damos igual y obtengo el resultado del ángulo. Entonces el ángulo sería igual a 40.25 grados. Entonces ese sería el resultado. Entonces ahí ya aplicamos lo del ángulo el seno inverso de seno. Entonces eso sería la forma de resolver este ejercicio cuando ya me piden hallar el ángulo en lugar de un lado. Entonces ya tengo que aplicar el seno inverso para resolver y poder calcular el ángulo.